Hola cracks, espero que te encuentres bastante bien y bienvenido seas a un nuevo video de Free Fire. Y bueno amigos, en este video vamos a estar jugando 3 partidas subiendo rumbo a heroico en clasificatoria utilizando trucos y escondites que yo les voy enseñando en mis videos. Y para esto, la primera partida lo vamos a jugar en diamante 2 y las otras dos en diamante 4. Así que deja tu like, comparte y suscríbete y vámonos con el video. Y bueno amigos, ya comenzamos con nuestra primera partida en diamante 2 y esta partida lo vamos a iniciar cayendo en pick. Y la cantidad de personas que estaban cayendo en este lugar era abrumador, pero por suerte me encuentro una UMP y de repente empiezan a aparecer muchas personas y prácticamente me habían dejado con la mitad de vida, pero a este tipo lo habíamos terminado bajando con una rojiza. Y como aún habían muchísimas personas y me encontraba con muy poca vida, estaba buscando un lugar seguro para curarme, así que nos venimos a este poste para curarnos y lo bueno es que nadie me había molestado, así que ya después de eso volvemos al mismo lugar y detrás de mi pared me encuentro a este tipo y con una rojiza lo habíamos terminado bajando y a este otro también lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso vamos a aprovechar en curarnos detrás de esta piedra. Pero justo en ese momento empieza a aparecer este otro tipo que se me había salvado por muy poco. Pero como lo habíamos dejado con muy poca vida, nos vamos directamente a buscarlo. Y aún así, este tipo se había defendido muy bien y me había dejado con muy poca vida. Así que nos cubrimos para curarnos y ya después de eso nos vamos a meter dentro de la casa porque sabía que aún habían muchísimas personas en este lugar. Y ya nada más entrando me encuentro a este tipo, pero se había defendido muy bien y se había encerrado. Pero para su mala suerte yo traía una granada y no lo había dudado en lanzarlo y con esa granada ese tipo se había muerto, así que vamos a aprovechar en lutear al que habíamos bajado. Y cuando parecía que en este lugar ya no había nadie, alguien me empieza a disparar desde esa casa pequeña, así que nos vamos a dar una vuelta el jardín y nos vamos a ir directamente al rush a buscarlo. Y ese tipo empieza a salir de su escondite y a la primera no logramos hacerle casi nada, pero me lo vuelvo a encontrar y logramos hacerle muchísimo daño. Y era cuestión de tiempo para darle el golpe final, pero justo en este momento este tipo empieza a aparecer tratando de espallarme, pero con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Pero justo en ese momento alguien más empieza a aparecer. Pero lo bueno era que ya me había curado y ese tipo se había terminado escapando, así que ya después de una vuelta volvemos a la casa a buscarlo. Pero como no lo había encontrado, nos vamos a este radar para saber cuántas personas habían en pick y al parecer habían 2 personas. Que ya después me los encuentro en esta casa. Uno se encontraba en el techo pero no logramos darle una rojiza y el otro se encontraba en el primer piso y tampoco logramos hacerle nada, así que ya después de eso, como esos tipos habían desaparecido, nos vamos directamente a meternos dentro de la casa para poder buscarlo. Y en este lugar solo me estaba encontrando paredes por todos lados, así que lo empezamos a buscar hasta que empiezo a escuchar sus pasos por este otro lado y me lo termino encontrando en este lugar y logramos hacerle algo de daño. Y ya después logramos darle una rojiza y ya era cuestión de tiempo de poder bajarlo. Y con un tiro rojo de suerte que me había salido, lo hemos terminado bajando, así que ya después de eso nos curamos y nos vamos directamente a este arsenal para poder lootear todo lo que nos sirva. Y ya después de eso, como veo que la zona segura iba a terminar por Pochinok, vamos a volver hacia Pick porque me había dado cuenta que un airdrop iba a caer en este lugar, así que vamos a aprovechar en lootear este airdrop lo más rápido posible. Y ya después de eso nos vamos a ir con esta tirolesa directamente hacia Pochinok. Y una vez que nos encontrábamos aquí teníamos que buscar un buen escondite y me había acordado justamente de esta casa, así que empezamos a subirnos por estas gomas al techo de esta casa grande y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar. Pero ya después de un buen rato, 2 tipos en auto habían empezado a aparecer, así que tratábamos de bajarlos, pero me doy cuenta que desde esa otra casa alguien más se encontraba en ese lugar, así que logramos hacerle muchísimo daño y también me habían terminado haciendo muchísimo daño. Y como seguía escuchando disparos por este otro lado, nos asomamos
y me encuentro a alguien en esa casa pequeña. No sé si me había visto, pero con una rojiza. Lo habíamos terminado bajando, pero alguien más empieza a aparecer subido a esas rieles y no logramos hacerle prácticamente nada. Y como veo que la zona segura se hacía cada vez más pequeño, vamos a aprovechar nuestra mini lanzadera para poder subirnos a esta otra casa. Y desde aquí vamos a esperar que salga el tipo que se encontraba en esa casa. Y ya después de un rato la zona segura lo había obligado a salir y a puras amarillitas. Y lo habíamos terminado bajando, y hasta este punto de la partida ya sencillamente faltaba el último. Así que nos bajamos y me doy cuenta que el último se encontraba entre esos árboles. Y ya después de curarnos nos vamos directamente a buscarlo, pero ese tipo me empieza a lanzar granadas, así que le vamos a hacer un zigzag y logramos hacerle muchísimo daño, pero no podía creer que no lo había podido dar una rojiza. Pero como ese tipo se encontraba con muy poca vida, solamente faltaba darle el golpe final, pero como se había encerrado, le lanzamos una granada y ese tipo había reaccionado a tiempo y se había escapado. Y como nuestro primer ataque no había resultado muy bien, nos vamos a curar y nuevamente lo vamos a buscar. Ese tipo empieza a aparecer y solo estaba esperando el momento perfecto, y con una rojiza lo habíamos terminado bajando, y de esta forma nos habíamos hecho este bulla. Y ya en esta partida nos habían dado más 43 puntos y nos habíamos hecho 11 kills, así que rápidamente vámonos con nuestra siguiente partida, pero esta vez en Diamante 4. Y esta partida lo vamos a jugar en Nexterra y vamos a empezar cayendo en la zona sur del Decágono. Y de entrada me había encontrado un Scar, pero empieza a aparecer ese tipo haciéndome paso de bot, y aún así logramos hacerle muchísimo daño. Y como parecía que ese tipo ya no se encontraba en ese lugar, nos vamos a ir acercando poco a poco. Y de repente empiezo a escuchar pasos en la parte de abajo y me lo vuelvo a encontrar en este lugar, y esperaba darle una rojiza, pero ese tipo se me había terminado escapando, y como se encontraba con muy poca vida, lo vamos a buscar y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando. Pero me doy cuenta que alguien estaba cayendo en este lugar, y con una rojiza a ese tipo lo habíamos terminado bajando. Y ya después de eso se me había ocurrido hacer un plan, y nos vamos a ir directamente hacia esta lanzadera que se encontraba entre el Decágono y el Pantanal. Pero antes vamos a lootear este cofre de guerra, y ya después utilizamos esta lanzadera para poder subirnos a lo más alto del Decágono. Así que nos lanzamos para ese lugar, y una vez que nos encontramos aquí teníamos una buena vista de todo el Decágono. Y de entrada me había encontrado a ese tipo, pero se me había terminado salvando. Pero al poco rato alguien más empieza a aparecer en esa dirección, y con una rojiza lo habíamos terminado sorprendiendo, y el otro nuevamente se me había escapado. Y ya después de un rato, en la parte de abajo, estos dos tipos se empiezan a enfrentar, y a uno lo habíamos terminado bajando. Nada más faltaba esperar que el otro saliera, pero después de un rato ese tipo había desaparecido. Así que después de esperarlo por un buen rato, nos bajamos de ese lugar y nos vamos a ir directamente hacia la tienda para saber dónde va a terminar la zona segura. Pero en el camino me doy cuenta que ese tipo aún se encontraba en ese lugar, así que logramos darle una rojiza y de inmediato nos vamos a buscarle para darle el golpe final. Y ese tipo había tratado de sorprenderme con la habilidad de Kenta, y aún así lo habíamos terminado bajando, así que aprovechamos en lootearlo. Y como me había dado cuenta que la zona segura iba a terminar por el gimnasio de boxeo, nos vamos a venir a esta lanzadera, pero antes vamos a lootear este cofre de guerra. Y ya después de encontrar un chaleco al nivel 4 y una mini lanzadera, vamos a utilizar la lanzadera y lo vamos a apuntar a este primer pino. Y ya después de calcularlo nos lanzamos para ese lugar, y verás que vamos a poder caer en el techo de este coliseo. Y este truco ya les había enseñado en uno de mis videos, así que vamos a aprovechar este coliseo para poder quedarnos escondidos en este lugar. Y ya después de un buen rato de habernos quedado en este lugar, me doy cuenta que en este lugar había un enfrentamiento, y a uno con una rojiza lo habíamos terminado sorprendiendo. Y ya nada más faltaba esperar que el otro tipo también saliera, pero cuando sale no podía creer que no lo había podido bajar y se me había escapado. Y cuando aún lo seguía esperando, había empezado a aparecer ese tipo volando por los cielos, pero como se encontraba con muy poca vida, lo habíamos terminado bajando, y al parecer todos sus esfuerzos por llegar a zona segura no le habían servido de mucho.
Y yo cuando estaba por bajarme de este lugar, este tipo empieza a aparecer, pero no podía creer que no lo había podido bajar, así que le empezamos a lanzar granadas y en un descuido que había tenido con una rojiza, lo habíamos terminado bajando, pero me doy cuenta que la zona segura ya me estaba empezando a dejar, así que de inmediato con una mini lanzadera nos vamos hacia la zona segura y habíamos caído a esta casa que al parecer no se encontraba nadie, así que vamos a aprovecharlo para poder curarnos. Y como nos encontrábamos dentro de la zona segura, nos vamos a quedar en este lugar, pero al poco rato alguien empieza a aparecer entre esas piedras, así que tratamos de darle una rojiza, pero no habíamos podido bajarlo. Y ese tipo se había dado cuenta que me encontraba en este lugar, así que pacientemente nada más estábamos esperando que se asome, pero ese tipo se me había venido de frente y con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Y hasta este punto de la partida ya sencillamente quedábamos 3 vivos y solamente teníamos que tomar una buena posición, pero me doy cuenta que alguien se encontraba entre esos pinos, así que nos vamos a subir a esta piedra y solamente logramos hacerle algo de daño y me doy cuenta que solamente faltaba el último, así que lo vamos a buscar y al parecer se encontraba detrás de esa pared y con una rojiza lo habíamos terminado bajando y de esta forma nos habíamos hecho este bulla. Y en esta partida nos habían dado más 41 puntos y nos habíamos hecho 10 kills. Así que rápidamente vámonos con nuestra última partida de este video. Y prácticamente estábamos a una partida de llegar a heroico y lo vamos a iniciar cayendo en pick. Y de entrada me había encontrado una bisón y me encuentro a este tipo y a puras amarillitas. Lo habíamos terminado bajando, así que ya después de eso me había encontrado esta doble vector y lo vamos a utilizar para tener una mejor defensa, ya que en este lugar habían caído muchísimas personas y me encuentro a este tipo y solamente logramos rasgarle algo de daño. Pero como teníamos ventaja, nos vamos a ir directamente a buscarlo y este tipo se estaba defendiendo muy bien, así que le vamos a meter más presión y como me estaba tardando muchísimo tiempo en bajarlo, vamos a lanzarle granadas y con el fuego de la granada se había terminado muriendo. Así que ya después de eso nos vamos a dar una vuelta y en este lugar me había encontrado a 2 tipos, pero para mi buena suerte este tipo se encontraba con muy poca vida y el otro tipo se había encerrado entre las paredes y cuando sale con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Y cuando nos metemos dentro de la casa me había encontrado con 2 personas y uno de ellos se me había venido directamente a buscarme, pero logramos hacernos muchísimo daño, así que retrocedo y nos vamos a curar por el momento en este lugar. Pero veo que ese tipo me va a meter presión, así que con la habilidad de Tatsuya lo habíamos terminado bajando a puras amarillizas. Pero justo en ese momento empieza a aparecer este otro tipo y como se había dado cuenta que me encontraba con doble vector no quería acercarse mucho a donde yo me encontraba, pero para su mala suerte alguien había aparecido y se lo termina bajando. Y a ese tipo con una rojiza logramos hacerle muchísimo daño y ese tipo pensé que se había encerrado, así que le lanzamos una granada y no podía creer que ese tipo se me estaba escapando y aún se había bajado a alguien que se encontraba en ese lugar. Pero al final lo habíamos terminado bajando y no podía creer la cantidad de resistencia que tenía este tipo. Así que ya después de eso seguíamos dando unas vueltas por pick y me encuentro a este tipo y lo terminamos bajando muy fácilmente con una rojiza. Y ya después de eso me doy cuenta que en pick ya no había nadie, así que vamos a recoger la MP40 que traía ese tipo y nos vamos a ir a la tienda para comprarnos una M4A1 con los 3 chips. Pero al poco rato empiezo a escuchar el sonido de un auto y este tipo se empieza a bajar del auto y desde aquí estaba tratando de bajarlo, pero por muy poco se me había terminado salvando y alguien más había empezado a aparecer y yo me había quedado prácticamente sin balas. Así que estaba tratando de ir a rushearle con la MP40, pero ese tipo se encontraba en el techo, así que mejor se me había ocurrido darme una vuelta por este jardín para poder sorprenderlo. Y en este lugar me encuentro a este tipo y lo terminamos sorprendiendo prácticamente con una rojiza. Y este otro también había empezado a aparecer y como lo habíamos dejado con muy poca vida, le hacemos un zigzag y lo terminamos bajando a puras amarillizas. Y ya después solo nos quedaba lootear a los que habíamos bajado y como habíamos encontrado monedas, nos vamos hacia la tienda para comprarnos el radar de zona y de paso nos vamos a comprar
la habilidad de Homero, así que ya después de eso veo que la zona segura iba a terminar cerca de donde yo me encontraba y se me había ocurrido irme al centro de la zona segura, pero antes me había dado cuenta que un airdrop había caído en este lugar, así que de inmediato lo vamos a recoger y ya después de eso nos vamos a ir directamente al centro de la zona segura. Y una vez que nos encontramos aquí, como teníamos una mini lanzadera, se me había ocurrido hacer este truquito y en este lugar vamos a poner nuestra mini lanzadera y nos vamos a lanzar a lo más alto de esa torre. Y una vez que nos encontremos aquí, nos vamos a quedar escondido en este lugar. Y como antes de subirme aquí había escuchado algunos pasos, me doy cuenta que este tipo se encontraba en ese lugar, pero al final no logramos hacerle casi nada. Y ya después alguien más empieza a aparecer en ese lugar, así que tratamos de precisarlo y logramos darle 3 tiros en la cabeza, pero aún así no habíamos podido bajarlo. Pero justo en ese momento me doy cuenta que alguien más había aparecido en ese lugar y a ese tipo tampoco había podido bajarlo. Pero como ese tipo se había dado cuenta que me encontraba en este lugar, estaba tratando de precisarme, pero con una rojiza. Lo habíamos terminado bajando y como la zona segura ya se estaba por cerrar, para que las cosas no se me compliquen demasiado, nos vamos a echar un botiquín y nos bajamos de este lugar. Y como aún estábamos con muy poca vida, nos vamos a echar otro botiquín. Y ya después de eso me encuentro con una habilidad de Steffi en este lugar, así que lo vamos a recoger. Pero como había empezado a escuchar pasos, vamos a aprovechar la habilidad de Homero para poder marcarlo. Y vamos a recoger la habilidad de Steffi y nos vamos a ir directamente a buscarlo. Y al parecer ese tipo se encontraba en la parte de abajo, así que le vamos a hacer el paso del bot y logramos darle una rojiza. Y como se encontraba con muy poca vida, nos vamos directamente a buscarlo. Y hasta este punto de la partida ya sencillamente faltaba el último, y si nos matábamos a este último podríamos ganar la partida y podríamos llegar a heroico en esta temporada. Y ese tipo empieza a aparecer desde esa montaña, pero en un descuido que había tenido logramos hacerle muchísimo daño. Y lo malo era que no tenía la habilidad de Tatsuya cargado, y cuando sale me doy cuenta que ese tipo ya había recuperado toda su vida. Y aún así no podíamos confiarnos y ese tipo estaba tratando de hacerme algo de daño, pero ese tipo se me viene directamente a buscarme y con una rojiza logramos hacerle muchísimo daño. Y ya después a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando y de esta forma nos habíamos hecho este bulla. Y ya con esta partida habíamos logrado llegar a heroico en esta temporada, ya que en esta partida también nos habían dado más 41 puntos y nos habíamos hecho 12 kills. Y bueno amigos, si te gustó el video, dale un buen like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal si no lo has hecho, que conmigo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.